Hola, hola, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en este su podcast favorito, Lo extraordinario en lo cotidiano. Soy la psicóloga Karime Hernández Sandoval, su psicóloga cotidiana. El día de hoy les traigo un tema amplio pero poco investigado, aunque cada vez es una realidad más patente. Esto es la gerontología. Hoy descubriremos si es lo mismo vejez y el envejecimiento o qué es y para qué sirve la gerontología. También veremos si las personas de la tercera edad son más vulnerables y si son también subestimados. Por otro lado, hablaremos también sobre los mitos de la vejez, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad? Además, podemos añadir el tema de para trabajar, puedo trabajar si ya cumplí mis años de servicio y si los ancianos tienen derechos humanos. Bueno, comenzamos. Para este podcast, manejaré algunos datos duros, encuestas, más que nada del INEGI. Solamente que tengo que decir que estos datos falta cierta actualización, ya que pertenecen a encuestas y estudios del INEGI de hace ya varios años, aproximadamente del 2002, 2004, otros datos. Entonces estamos hablando de que ya pasaron algunos años, sin embargo, las realidades de los adultos mayores no ha cambiado tanto. Los programas sí, pero la verdad es que cada vez hay más adultos mayores y que el gobierno, la sociedad ya nos está dando abasto porque somos una sociedad que va envejeciendo. Y esta es una realidad, un punto clave que quiero marcar para iniciar este podcast, que los adultos mayores cada vez son más porque ha bajado la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestras generaciones pasadas, hablando de los baby boomers, de los que nacieron en los 60, 70, 80, están teniendo hijos. Todas estas generaciones van aplazando cada vez más la edad para tener hijos y van teniendo menos hijos. Entonces llegamos a esta generación Z e incluso a las actuales del 2000 para acá y ya son jóvenes adultos que no están teniendo hijos, que están prefiriendo no tenerlos y que incluso actualmente ya hay memes en las redes sociales que dicen nos espantaron tanto, nos amenazaron tanto de no embarazarnos jóvenes que ya ni queremos tener hijos, ¿no? Y eso está siendo una realidad no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Que la vida cada vez es más cara, que los jóvenes por ello piensan más en si tener o no tener hijos y también se cuidan más, ¿no? Eso no quiere decir que ya no haya embarazos adolescentes, porque nuestro país siempre ha sido uno de los número uno o de los primeros lugares en embarazo adolescente, en abuso sexual, y claro que siguen existiendo, pero la realidad es que sí han bajado los casos, ¿no? Por otro lado, también podemos observar que la estima de vida ha aumentado, ¿no? Si en algunos años se esperaba que un adulto llegara máximo hasta los 75 o 70 años de vida, actualmente están llegando hasta los 78. Y es una realidad que impacta muchísimo porque es ¿qué se hace ya en la vejez, no? Bueno, para comenzar bien con este tema y planteando estos primeros puntos, vamos a comenzar con la definición
y un poquito de la historia de la gerontología, ¿no? Entonces, para este punto es clave decir que la gerontología surge a partir de esta necesidad creciente de población de adultos mayores, ¿no? Entonces, cada vez se ha visualizado más las necesidades de los adultos mayores debido a que es una población creciente, porque ciertamente antes y todavía bastante ahora, pero antes era todavía mucho más invisibilizada esta población, ¿no? Entonces, debido a esto se ha ido creando o han ido surgiendo estas disciplinas enfocadas al adulto mayor, porque al fin y al cabo, así como está la realidad en nuestra sociedad, como anteriormente lo mencioné, muchos vamos para esta realidad, para este proceso de la vida, esta etapa de la vida, y que cada vez pareciera que estamos menos preparados, ¿no? Que los jóvenes no piensan tanto en su vejez. Sin embargo, pues la realidad de los países es que cada vez están más envejecidos. Bueno, la gerontología es una disciplina que tiene como responsabilidad conocer qué pasa en la vejez y explicar el envejecimiento como un proceso del ciclo de vida, con la finalidad no solo de que las personas vivan más, sino mejor. Este punto es clave, ¿no? Porque a través de los avances médicos que han ocurrido en estos últimos años, en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado para acá, y los actuales, que la verdad la ciencia ha avanzado muchísimo, nos está dando más esperanza de vida, pero al darnos más esperanza de vida, también es necesario ver la calidad de vida, porque no es solamente vivir por vivir, sino que esos años realmente se puedan disfrutar lo más posible. Y todos lo sabemos, ¿no? Porque todos hemos, a lo mejor visto algún animalito, perdón por el ejemplo, ¿no? Visto a algún animalito querido, con afecto por nuestra familia, pues sufrir, ¿no? Y es como, si está sufriendo, si está teniendo una vida únicamente de sufrimiento, pues ¿para qué lo dejamos sufrir, no? Y por eso llega también a plantearse este punto, ¿no? De que nos sirve mejorar en la parte médica para alargar nuestras vidas si no vamos a tener calidad de vida. Entonces hay que buscar ambos puntos por igual, calidad de vida y esperanza de vida. Entonces, una vez conceptualizada la gerontología, dejando claro que es una disciplina que investiga lo que pasa en la vejez, investiga cómo explicar el envejecimiento, que es parte del ciclo de la vida, y con dicha finalidad vamos a ver cuál es la diferencia entre envejecimiento y la vejez. Bueno, la diferencia, ya conociéndola, les va a parecer muy clara. El envejecimiento es un proceso que inicia desde el nacimiento y termina con el fin de nuestros días, obviamente con la muerte. Entonces, todas las personas, desde que nacemos, empezamos a envejecer, ¿no? Entonces, el envejecimiento simplemente es el proceso natural de desgaste y cambios físicos al pasar el tiempo, ¿no? Y la vejez, como tal, es la etapa de la vida que comienza a partir de los 60 años y que ya es prácticamente la última etapa de nuestra vida. Y el envejecimiento forma parte de esta etapa, por eso es que se confunden tanto. Entonces, ¿qué pasa con estas etapas de nuestras vidas? Digo, yo sé que nadie nace sabiendo que
Podemos tener guías en otras partes de nuestras vidas, pero ¿quién te guía en la vejez? Ya para muchos adultos mayores es casi de ley que no tengan sus máximos guías en la vida que son los padres, porque pues simplemente nadie es eterno, ¿no? Los adultos mayores también pierden a muchos familiares, a muchos amigos, a sus cónyuges. Entonces, ¿qué te guía en esta etapa de la vida? Es como cuando sales de la universidad y dices, bueno, ¿qué es lo que sigues? Sabes que pues ya te toca trabajar, que ya te toca inmiscuirte en el ámbito laboral, pero es como qué paso doy, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, en esta etapa de la vejez, también hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, porque todos relacionan la vejez con me voy a morir, ¿no? Ya me voy a morir, ya no hay esperanza, ya para qué hago planes y ya no sé si cuánto tiempo voy a vivir. Pero si nos quedamos analizando un poco, ni siquiera un bebé tiene la vida comprada. Ni siquiera un bebé puede asegurar que vivirá mañana, ¿no? Y esto es obvio, pero hacemos planes porque tenemos la esperanza de que vamos a vivir mañana, sea la edad que sea. Entonces es algo que quiero compartir porque la vejez ha sido muy, muy, mal conceptualizada, ha tenido una mala perspectiva, donde se dice prácticamente como en el cáncer, si llego a la vejez significa que ya me voy a morir, si me da cáncer significa que ya me voy a morir, cuando realmente en cualquier etapa de la vida puedes morir. Ciertamente es una etapa donde hay más enfermedades físicas, hay mucho deterioro y demás, pero es importante mantener la esperanza de vida, es importante seguir teniendo metas, es importante seguir dándole sentido a tu vida, ¿no? Y si ya no lo puedes hacer laboralmente, hay otras formas de darle sentido a tu vida, ¿no? Por eso es que actualmente se dice que el trabajo no lo es todo, porque cuando uno llega a cierta edad y ya no puedes trabajar o ya te jubilaste, que esos son otros temas, que en este podcast todavía pues no se va a tocar, pues puedas hacer lo que realmente te haya gustado, ¿no? Puedas abrir y compartir tu esencia a otros a través pues, de lo que realmente te gusta, ¿no? Tener más de un amor, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues mi trabajo me encanta y todo eso, pero no solamente es el trabajo. Eh, entonces, con esto que hablamos nos lleva a pensar si las personas de la tercera edad son vulnerables y si son subestimadas. Y la realidad es que sí. La realidad es que investigaciones en en nuestro país nos indican que el 7% del total de la población es mayor de 60 años y que realmente la preocupación más impactante es el aislamiento de los ancianos, ¿no? Porque los hijos se van de casa, porque la familia pues sale fuera o a lo mejor tienen que salir del país para poder mantener a sus padres, a sus hijos y demás. Entonces hay un gran aislamiento de los adultos mayores, ¿no? Cuando realmente el estudio de la vejez, que es parte de la gerontología, este, eh, indica que es un fenómeno que afecta de manera biológica, psicológica y social, ¿no? Entonces, es importante decir que en nuestro país hay un alto índice de pobreza en la población de adultos mayores. Hay un amplio índice de desigualdad social, de desigualdad económica, ¿no? Pareciera que al jubilarte, en lugar de pues de vivir
una buena etapa de tu vida, de recibir una contribución adecuada y justa por tus años trabajados, pues recibes lo mínimo, lo básico, ¿no? Pareciera que hay una regresión en su ingreso, en su economía, en lugar de mantenerse o de incrementar. Y por otro lado está la parte de que ya les es difícil trabajar, justamente por los cambios biológicos, y también que son pocas las empresas que dan trabajo a adultos mayores, y son todavía más pocas las empresas que dan trabajo a adultos mayores con un salario justo. Entonces, realmente las características de nuestra sociedad son muy poco favorables para este envejecimiento demográfico, que es al que me refería con el envejecimiento generacional, con la población que está envejeciendo, y que realmente los que ahora somos jóvenes, pues en solo unos años vamos a estar envejecidos, y estaremos en qué condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones se va a quedar el país? ¿Vamos a estar iguales que los adultos mayores de ahora? Y la realidad es que no, que si seguimos con la política actual hacia los adultos mayores, estaremos todavía peor, porque no hay jubilaciones, porque los adultos mayores actuales, muchos viven solamente de las pensiones que dan el gobierno, y que no son suficientes, porque los precios aumentan, pero los salarios no, las pensiones no. Y además, sin hablar de los datos psicológicos, ¿no? De cómo los adultos mayores se deprimen porque ya no se sienten útiles. Y esa es la perspectiva actual del envejecimiento y de la etapa de la vejez, ¿no? El dejar de ser útil para la sociedad. El dejar de formar parte importante de la familia, pues ya no tienes el mando ni el poder adquisitivo para ayudar. En muchos casos, en otros, los adultos mayores siguen siendo proveedores importantes dentro de la familia. Bueno, pues hemos tocado puntos importantes en muy poquito tiempo, ¿verdad? Ya nada más vamos a contestar un poquito sobre los derechos humanos de los ancianos. Me impactó mucho escuchar hablar a un colega en un video que decía que su hijo le preguntó si los adultos mayores tienen derechos humanos. Yo me quedé impactada porque dije, pues es que es una pregunta que ni siquiera debería de existir, ¿no? Porque, ¿por qué cambiarían? Si solamente, ¿por qué cambiaría de tener derechos humanos cuando solo aumentó su edad, ¿no? Si una persona de 59 años tenía derechos humanos cuando pasó a los 60, va a seguirlos teniendo, ¿no? Sigue siendo persona, sigue teniendo capacidad de decidir. Entonces, hacia ese lado van los derechos humanos de los adultos mayores. Obviamente que los que ya tenía se mantienen, pero se incrementa la importancia de la capacidad de decidir por ellos mismos, porque lamentablemente culturalmente se tiene la idea de que, ella está grande, ¿no? Entonces, como no sabe manejar el cajero, pues yo cobro su dinero por él, y me agarro una parte y le doy otra parte a él. Pues le doy nada más tanto porque no necesita tanto si vive solo, ¿no? Y yo le ayudo de todas maneras, ¿no? Entonces hay tantas familias, tantos hijos, tantos sobrinos, y personas que les quitan su poco poder adquisitivo, además de verse obligados incluso a tomar tratamientos médicos que no desean, solo porque los hijos así lo quieren, ¿no? Y hay tantas manipulaciones, tantas situaciones pues muy tristes alrededor de esta población, y que influye mucho la parte psicológica, ¿no? El no querer estar solos porque ciertamente están en una etapa muy vulnerable de la vida, que incluso de manera pues social se compara la vejez como con la infancia, ¿no? Pareciera que los adultos mayores vuelven a ser niños por algunas actitudes que retoman de estas características de infantes, pero ellos siguen siendo adultos, con capacidad de decisión, con libertad,
con libertad de expresión, con libertad de movilidad hasta, bueno, hasta donde les dé si no tienen alguna discapacidad, ¿no? Y no tienen derecho a pisotear su capacidad de decidir, a obligarlos o a quitarles sus bienes. Entonces, con esto quiero cerrar el podcast